discutir sobre el asunto del sufrimiento, ¿no? Y cuestiones parecidas que si bien ha sido trabajado en Argentina y demás, eh, poco se ha profundizado, ¿no? Y entonces ahí digamos, como nuestro margen de convocatoria fue también amplio, por ahí también estuvo gente de Estados Unidos, ¿no? De Finlandia, ¿no? Y entonces, pues nos ha ido bien, digamos, en ese sentido. Y pues queremos seguir ampliando, digamos, la discusión. Quizá por ahí después podríamos ver qué podríamos hacer juntos, digamos, en razón de seguir en la discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Sí, claro que sí, por mí también encantada. Yo creo que a pesar de las potencialidades que ofrece la ecología política, hay ciertas disciplinas en México que como que se resisten. Eh, Por ejemplo, la geografía en México, o sí, por lo menos la gente de la UNAM con la que yo tengo contacto, son como muy reacios. O sea, ellos piensan desde la geografía política y yo lo que les digo es que la ecología política es parte de la geografía política, pero claro. que lo tenemos que aterrizar eh, a lo ambiental y más allá del Lefebvre, que me parece es la tradición en la UNAM desde los estudios de Sí, la crítica es Lefebvre y entonces se tiene que mencionar todo el tiempo a Lefebvre. Este, entonces creo que hay resistencia desde como ciertas disciplinas. A mí me sorprende mucho porque, bueno, por mi deformación en el doctorado, la ecología política es muy potente claro. en la academia anglosajona, ¿no? Desde la geografía y desde la antropología. Sí, Pero creo que hay como poco en México todavía, salvo los que comentan los estudios de la UNAM, los del sí, PRIM en particular. sí, exacto, sí. ¿Tú estuviste con Eric Swingedo en Manchester? Ajá, yo pues tuve la suerte de que él me aceptara para dirigir la tesis. Qué bueno. Y digo la suerte porque yo no vengo de la geografía en mi formación previa. Eh, y bueno, pues es un reto. Llamar su atención, francamente, es un reto y creo que pues eso lo logré hasta que ya empecé a escribir. Órale. Pero sí, es una buena persona, muy ocupado, obviamente. Sí, sí, qué bueno. Pues sí, un poco también acá nosotros es como dar, no por sentado, digamos, muchas discusiones, incluso tratar de refrescar algunas cosas, ¿no? Justo con el compañero Miguel Carrillo, que está acá conectado. Estamos ahora, eh, digamos, tratando de discutir estas en el cambio de la transición política, rastrear, digamos, la formación de caciques, nuevos caciques, ¿no? A partir de estos megaproyectos, ¿no? Y en el terreno de a pie, digamos, ver cómo estas figuras acaparan poder y tienen decisión, digamos, en esa construcción, ¿no? De socionaturalezas. Entonces, un poco es por ahí también, ¿no? Y pues como tú dices, a veces las grandes eh, discusiones se convierten como en letanías, ¿no? Que hay que repetir, que hay que hacer eco y cuando tratas como, si no de darles la vuelta, sino como refrescar otra cosa, es como, no sé si incómodo, pero sí es como, pues no estás dentro de la discusión, ¿no? Pareciera ser. Uh-huh. Sí. Sí, por ahí va. Pues, Ustedes me dicen cuánto tiempo esperamos. pues si te parece una 10 son Ok, unas 4, ¿sí? ok, muy bien, Mientras empezamos. perfecto. Va. Ahorita que estabas platicando del sufrimiento, me estoy Ujú. acordando de una colega que me parece estudió maestría en ciencias, pero y doctorado y ahora está en Estados Unidos.
que trabaja desde el feminismo decolonial, temas de sufrimiento relacionados con colapsos ambientales un poco. Se me olvida ahorita el nombre, pero a lo mejor hasta ya le invitaron. Ella hizo su investigación de doctorado sobre una afectación ambiental muy importante en la costa de Oaxaca, en Chacagua, Pastoría, donde hicieron unas esclusas con fines turísticos, pero eso ahora hace que la laguna ya no pueda desembocar en el mar. No me acuerdo de su nombre, los nombres siempre se me van. ¿Paola Volados? No. No, a ver si ahorita encuentro su texto, pero a lo mejor sería bueno que lo explicaran también. Sí, sí. Porque habla justo del sufrimiento, muerte lenta, cómo las mujeres tratan de generar sobrevivencia en un contexto de colapso, bueno, pues de degradación ambiental, ¿no? Y además se trata de pueblos afromexicanos, entonces está como ese tema también del racismo. Es muy interesante su trabajo. ¿Dónde trabaja? Pues está en Estados Unidos. A ver si ahorita encuentro vale. la referencia en concreto y te la paso, porque yo creo que su trabajo queda muy bien para el tema que ahorita están ustedes revisando sobre el sufrimiento ambiental. Órale, sí, con mucho gusto. Aquí. Ahorita, bueno, ya la encontré, te voy a poner me parece que es su página personal, se llama Mestli Joali Rodríguez Aguilera. Ok. Y te digo que trabaja temas relacionados con ecología política, pero desde una perspectiva feminista y decolonial. Órale. Y el tema del sufrimiento, entonces creo que queda muy bien para su seminario también. Muy bien, pues muchas gracias, Lourdes. Le vamos a escribir. Okay. Son 2 horas, o sea, luego unos tardan un poquito en conectarse porque están en otro país y eso. Pues son regularmente, quien nos ha acompañado son 50 minutos, 40 minutos y después abrimos una sesión de preguntas, de comentarios, ¿no? Y ya. Bueno. Todo eso en 2 horas, ¿no? Ok, sí, entonces, pues yo quisiera hacerlo lo más breve posible, aunque sí tengo varias cosas que quisiera explicar, pero para que sobre todo hubiera oportunidad de dialogar. Sí, sin problema. Pues, ¿quieres que te ayude con la presentación? Si quieres hacer un intento. A ver, mira, yo voy a ver si la puedo. Ahora ya no los puedo ver a ustedes, pero ¿ustedes pueden ver mi presentación? Sí, claro. A ver, ¿le puedes pasar? Ajá.
Ahí está. Cambia, perfecto. Sí. Sí, perfecto. Pues cuando ustedes me digan. Pues si quieres, iniciamos. ¿Empezamos? Sí, sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Alonso, quien es profesora e investigadora en la Universidad del Mar, adscrita a la licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Relaciones Internacionales en el área de Medio Ambiente. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos también por la UNAM y doctora en Geografía Humana por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Sus líneas de investigación son conflictos socioambientales desde una perspectiva de la ecología política y geografía de las energías renovables, con especial énfasis en México y América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato y es ganadora de la Cátedra Calas 2023 en la Universidad de La Habana. Y tiene amplias publicaciones, capítulos del libro, ha coordinado libros sobre estos temas. Pues adelante, y bueno, pues el micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De veras es para mí un gran gusto pues presentar en este seminario y pues ir haciendo estas conexiones con otros expertos interesados en el tema de la ecología política, que pues es su disciplina que nos ofrece posibilidades de análisis muy interesantes. Entonces, bueno, el día de hoy voy a presentar, me parece que los resultados más importantes de mi investigación doctoral, que fue sobre la ecología política del viento en el Istmo de Tehuantepec, y donde yo inicié pensando en que me iba a concentrar en los episodios de resistencia a la energía eólica en esta región del sur de México, pero terminé dándome cuenta de que esos episodios son solamente una parte de la conflictividad en torno a la energía eólica en la región, y que el tema de los conflictos por la renta por parte de un amplio sector de ejidatarios y pequeños propietarios en el Istmo han sido poco estudiados, inclusive han sido mal caracterizados. Cuando se habla en esta literatura sobre el Istmo, cuando se habla de los arrendamientos, cuando se habla de la aceptación a la energía eólica por parte de quienes tienen la tierra, se les presenta como los terratenientes, como los caciques y como, digamos, los traidores a la comunidad zapoteca. Y lo que yo me encontré en el campo, bueno, además debo decir que yo he estado visitando el Istmo desde el 2013 en distintos momentos, pero mi trabajo más importante, digamos, de un tiempo más prolongado en el Istmo ha estado en el 2017 y 2018. Entonces, en esta última incursión al campo, yo puse más atención a lo que decían propietarios y ejidatarios, y sus versiones sobre la energía eólica distaban de esta narrativa muy, muy presente tanto en la academia como en los medios de comunicación. Entonces, en ese contexto, además de yo estar haciendo el trabajo de campo y el doctorado entre 2016 y 2020, también en donde yo estudié, en la Universidad de Manchester, se estaba estudiando mucho la teoría de la renta. Y yo debo decir que al principio yo me resistí porque no es fácil entrarle a la teoría de la renta desde Marx en específico, porque el volumen 3 de Capital no es un volumen que fuera acabado, entonces es complicado y los debates sobre la renta son muy áridos, pero bueno,
Le tuve que entrar un poco de costado a través de los trabajos que en la década de los 80s y 90s se han hecho sobre la renta, en particular para pensar a las ciudades y para pensar a la renta desde la ecología urbana. Y en los últimos años se han estado haciendo trabajos en la geografía anglosajona sobre las naturalezas rentísticas, que es lo que ahorita voy a abordar. Entonces, bueno, perdón por este amplio preámbulo, también un poco el disclaimer, porque también debo decir que este trabajo pues está muy, muy influenciado por ese enfoque anglosajón de la renta, ¿no? Que tiene sus límites, reconozco también eso. Pero bueno, es parte del diálogo que espero ahora establecer. Entonces, esta presentación, y que también es el título de un artículo que está ya pronto a publicarse, se llama así: la captura del viento, energía eólica y la política de la renta en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, en esta presentación yo quiero hablar de las relaciones de poder entre las personas con tierra, que son ejidatarios y pequeños propietarios, y las empresas eólicas en torno a la fijación y a la distribución de las rentas eólicas. En esta presentación yo me pongo estos lentes de la renta para tratar de entender cómo ocurren los procesos de acaparamiento de tierras, que tienen como objetivo fundamental el acaparamiento de rentas por parte de un sector que es un sector subalterno. No estamos hablando de ningún tipo de élites regionales, estamos hablando de una diversidad de actores agrarios, pequeños propietarios, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de una diversidad de actores que tienen tierra, pero que aceptan rentar a las empresas eólicas. Entonces me centro en este sector, en este conjunto de actores que son diversos, y trato de mostrar un panorama mucho más complejo del conflicto socioambiental. Yo me estoy alejando en este caso de estas narrativas de una comunidad indígena que resiste al capital transnacional y que busca preservar los modos de vida, ¿no? Pero no con eso estoy desconociendo que hay una relación desigual entre este capital transnacional con estos actores del Istmo de Tehuantepec. Pero bueno, me centro sobre todo en las relaciones de poder. Para esta presentación, que espero no hacerla muy, muy amplia, muy larga, perdón, pues primero quisiera platicarles de esta literatura más reciente sobre el capitalismo rentista, ¿no? Cómo los procesos rentistas hoy son fundamentales para la circulación y la distribución del capital en el siglo XXI. Hago un breve panorama sobre la energía eólica en el Istmo y después ya me concentro en platicar de lo que yo denomino la política de la renta en el Istmo de Tehuantepec, donde hablo de dos procesos, del proceso muy conflictivo para dar títulos de propiedad privada en esta región y de los conflictos propiamente por la fijación de la renta, que es un conflicto con las empresas eólicas, y por el conflicto por la apropiación de las rentas eólicas entre los diversos actores en el Istmo. Entonces, bueno, brevemente, el tema de la renta es un tema de la economía política clásica. Adam Smith y David Ricardo reflexionaron en torno a la renta, ¿no? Y parte de los debates que inclusive hasta muy recientemente se han tenido en torno a que si la renta es o no una relación del capitalismo o si es un remanente de un modo de producción previo, vienen de esta época, ¿no? Para Smith, de hecho, Adam Smith diferenciaba
La renta, que decía su origen viene del control de la tierra y es un remanente de relaciones de producción no capitalistas frente a las relaciones capitalistas que son de carácter de la producción industrial. Mientras que Ricardo, una crítica que le hace Marx es que Ricardo, para reflexionar en torno a la renta, pone más atención en la naturaleza que en las configuraciones sociopolíticas. Pero bueno, están como estos los antecedentes. El trabajo de Marx, que es, como sabemos, una crítica a esos clásicos o a esos filósofos de la economía política. Y para Marx, la renta, a esto sí lo voy a leer, la definición que nos da Marx, dice Marx, la renta es una porción de la plusvalía producida por el capital que corresponde al propietario de la tierra. Este propietario puede tomar esa parte de la plusvalía debido a que tiene un monopolio sobre porciones definidas del globo y que estas porciones son exclusivas de su propiedad. Entonces, bueno, a diferencia de Ricardo, Marx está asumiendo que la renta no se deriva de la productividad natural de la tierra, sino de una relación sociopolítica, ¿no? El monopolio de la tierra. Y en el caso de Marx, él, destaca dos modalidades de renta que en los últimos años pues se han retomado, ¿no? La renta diferencial, que es la que discute con relación a Ricardo. Y bueno, para Marx la renta diferencial no se origina en una cualidad natural de la tierra, ¿no? Sino en las relaciones socioeconómicas, en el contexto histórico y en el carácter técnico que en un momento pues permitan una mayor productividad a partir de agregar, no sé, fertilizantes a la tierra, en fin, innovaciones en tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, la renta diferencial no tiene ningún carácter natural, sino más bien un carácter socioeconómico, sociohistórico, y la renta absoluta, que él caracteriza como pues esas barreras sociales y legales que una clase de rentistas puede imponer a un bien natural, y eso genera escasez y permite la apropiación de rentas. Aquí, por cierto, me estoy basando en los trabajos recientes de Callum Ward y Manuel Albers, y de Callum Ward y Kian Birch, quienes han estado haciendo estos trabajos también de revisión de literatura, de cómo se ha estudiado la renta hace por lo menos 200 años, ¿no? Y que yo los recomiendo bastante. Entonces, bueno, digamos que brevemente como este recordatorio de lo que es la renta. Y bueno, en los últimos años, tanto los economistas neorricardianos como los economistas políticos neomarxistas han estado llamando la atención sobre los procesos rentistas que están en el centro de la reproducción del capital. Son dos enfoques distintos. Acá les pongo una cita muy breve del lado derecho. Dentro de los neorricardianos tenemos el trabajo de Mariana Mazzucato, una economista radicada en Reino Unido. Y para ella, los procesos rentistas son procesos de carácter parasitario, ¿no? Entonces voy a permitirme leer brevemente un párrafo de un trabajo de ella. Ella dice que el capitalismo rentista a principios del siglo XXI tiene que ver con el intento de generar ingresos, no a través de la producción, sino a través del cobro por encima del precio competitivo y a través de la limitación de la competencia a fin de la explotación de ventajas particulares, o, en el caso de grandes empresas, la capacidad para bloquear la entrada de otras empresas a una industria o a la competencia, ¿no? Y que esto es lo que da una ventaja monopólica. Entonces, de nuevo, es un enfoque neorricardiano. Por el otro lado, el enfoque en el que yo estoy tratando de
ubicarme también es el enfoque de los neomarxistas, de nuevo, sobre todo los anglosajones, que están tratando de retomar a la renta, no en oposición al valor, sino tratar de entender a la circulación del capital y a la renta, y a las finanzas como formas fenoménicas que son parte fundamental de la circulación del capital, pero que no le son externas. Entonces, este es un trabajo de Martín Arboleda y de Thomas Purcell, el que ahora les voy a leer, y para ellos dicen que la renta es una forma contradictoria que hace posible la dinámica de inmovilidad y de movimiento que caracterizan al capitalismo tardío, a través de la proliferación de regímenes de propiedad o de los mecanismos jurídicos institucionales diseñados para aprovechar las relaciones de renta para la organización disciplinaria del trabajo. Entonces, bueno, perdón que esto sea muy breve. Y bueno, han predominado mecanismos rentísticos en las finanzas, pero también en torno a la apropiación de la naturaleza, ¿no? Parte de este debate empieza tratando de reflexionar en cómo se mercantiliza la naturaleza. Y en los últimos años se ha retomado este debate de la renta para decir, bueno, no hay como, o sea, la naturaleza no es una mercancía, porque no deriva del trabajo humano. Entonces, de lo que estamos hablando es de mecanismos rentísticos, como los que Marx reflexiona en torno a, en lo que se refiere a la agricultura del siglo XIX. Entonces, trabajos como los de Loftus y March o los de Mac Huber tratan de reflexionar en torno a esos términos, ¿no? Loftus y March dicen que en los últimos años también hay una creciente expansión en la intermediación financiera sobre bienes comunes, tales como la tierra, la vida silvestre, los derechos de reducción de emisiones, de energía o de agua. Y Huber dice que a partir de la propiedad privada, de los regímenes de propiedad, es que los sistemas naturales y los servicios ambientales se convierten en flujos de renta. Acá, por ejemplo, les pongo dos ejemplos, ¿no? Por un lado, cómo ahora se está pensando, cómo se ha pensado en las reducciones de emisiones de CO2 o en los mecanismos de compensación de emisiones, como procesos más bien rentísticos, dice Feli, en un texto de 2014, uno de los primeros textos que trata de retomar la renta absoluta para pensar en este caso lo que son la reducción de emisiones de CO2 que se han negociado en el protocolo de Kioto. Y Feli dice, esas reducciones de CO2 no son mercancías, son derechos creados por los gobiernos, son mercancías ficticias, y entonces el precio que se paga, que un país paga por reducción de CO2, son una forma de renta, ¿no? Y de la misma manera, Elia Apostolopoulos, ella estudia áreas de conservación y compensación de emisiones, y ella dice que estas áreas de conservación, dicen, funcionan a partir del control de un hábitat catalogado como conservado o restaurado, y el precio que se establece está determinado por un bien no producido, sino pues por esa condición de preservación, y que pues es a partir de esa condición que se puede demandar rentas, ¿no? Y en el caso del Istmo de Tehuantepec, bueno, estamos hablando de una región con fuertes vientos y que se convirtió en la primera región de México en la que se plantea la posibilidad de tener un desarrollo eólico de gran escala. Esto fue resultado además de un cabildeo bien importante de parte del gobierno estatal, en ese momento del gobierno de José Murat, a principios de este siglo, quien cabildea tanto a nivel federal como internacionalmente, porque en Oaxaca se pudiera hacer un desarrollo eólico, ¿no? Entonces estamos hablando de una región
que es la planicie costera del Istmo de Tehuantepec. En Oaxaca, la región Istmo, ustedes saben que Oaxaca está dividido en 8 regiones político-administrativas. La región Istmo, que es esta región que espero que ustedes puedan ver mi cursor, es una región muy amplia, alrededor de unos 40 y tantos municipios, 44 municipios, pero nos estamos refiriendo a la planicie costera, que es esta región, que es la región de las lagunas de Tehuantepec, pero tierra adentro, municipios fundamentalmente que abarcan Juchitán, El Espinal, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec. Son ahora estos 5 municipios donde hay bueno, yo digo 22 parques eólicos, hay quienes ubican hasta 30 en función de si hay en un parque eólico una primera y segunda fase. Yo los sumo todos y para mí son 22 parques eólicos, pero bueno, vamos a decir entre 20 y 30 parques eólicos. Y es una región que espero el mapa sea lo suficientemente claro, pero es una región con vientos, con una clasificación de vientos de buenos y excelentes. Entonces es una región donde se pudieron instalar parques eólicos y los representantes de las empresas dicen que casi que sin subsidios. En realidad los subsidios se establecieron cuando a la importación de de la tecnología no se les cobraba ningún impuesto, pero bueno, y en condiciones muy ventajosas, que no voy a hablar hoy de esto, salvo que haya una pregunta al respecto, pero estamos hablando de una región con fuertes vientos y una región atractiva, pero una región sobre la cual se trabajó políticamente en diversas escalas para poder hacer realidad la instalación de estos parques. Este mapa, que es de Geocomunes y que es bastante completo, nos presenta, bueno, para Geocomunes hay 40 parques en distintas fases. Por ejemplo, el 40, que es Unazicarú, en el municipio de Unión Hidalgo, es un parque que está todavía en proceso de planeación, que fue cancelado en este gobierno, pero bueno, que en todo caso está pendiente, ¿no? Y como les decía, la ubicación de estos parques eólicos, pues son 5 municipios: Juchitán, El Espinal, que está por acá, El Espinal, Juchitán, Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo. Y son municipios con población zapoteca, fundamentalmente, ¿no? En particular Juchitán, donde hay una larga historia también de conflictos agrarios que ahorita ya voy a abordar. Entonces también hay una amplia literatura y cada vez hay una mayor literatura en torno a los episodios de resistencia a los parques eólicos, ¿no? Del lado derecho les pongo una lista, creo yo, ya muy incompleta, pero para que se den cuenta de los autores. Y del lado izquierdo les pongo en términos generales los temas. Se ha trabajado desde la literatura de land grabbing o el acaparamiento de tierra. Se ha estudiado este conflicto, se ha estudiado como conflicto de acaparamiento de tierra o acaparamiento verde, se han estudiado las resistencias indígenas, se ha estudiado desde el análisis del Estado, la violencia y la contrainsurgencia para imponer estos parques eólicos, y también se ha estudiado desde la perspectiva de la justicia ambiental o de la justicia energética. Ahora, yo he detectado algunas limitaciones en estos trabajos. Bueno, lo digo con mucha precaución, ¿no? Pero a mí me parece que estos trabajos pues tienen como limitaciones el presentar a las comunidades indígenas como homogéneas y además las presentan como al margen del Estado y del mercado. También me parece que hay un limitado entendimiento de las relaciones de poder en las comunidades, de la relación de estas comunidades con el Estado.
del corporativismo, que es un tema fundamental, que ahorita que hable de las formas de negociación, pues va a salir de un corporativismo que puede ser además muy local. También hay pues una especie de museificación, vamos a decir, de las comunidades, ¿no? O sea, hay que entender que también las comunidades tienen necesidades materiales, ¿no? Hay que entender los procesos de cambio agrario en los que están inmersas, hay que entender los procesos de migración, cambios generacionales inclusive, y la realidad de México, del crimen organizado y cómo en la energía eólica, cómo también está presente. Ese es un tema que no se ha abordado, pero que cuando uno está en el Istmo siempre sale el crimen organizado. Entonces, bueno. Y además, pues hay una a priori de que quienes tienen la tierra, pues se resisten a esta infraestructura. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo he visto? Ahora, todo eso que estoy diciendo, no estoy desconociendo que hay episodios de resistencia, no estoy desconociendo la legítima resistencia, la razón, que hay un colonialismo detrás de esto, que hay un despojo, pero hay que entender cómo opera el despojo, ¿no? O sea, el despojo es algo que tenemos que explicar y lo hemos utilizado, esta literatura que deriva del planteamiento de David Harvey, pues la presentamos más bien como que en sí mismo el despojo ya explica, pero tenemos que explicar cómo ocurre el despojo del viento, ¿no? Por ejemplo, de algo tan inmaterial, pero potente como es el viento. Entonces yo acá estoy hablando de la política de la renta y se los pongo como una interrogante, creo que muy bien en tiempo. Yo, a partir de toda esta literatura, acá en las breves referencias a la literatura, por ejemplo, me faltó mencionar el trabajo de Callum Ward y Eric Swingedown sobre cómo se convierte la renta en un activo, perdón, a la tierra en un activo que genere rentas. Y estos autores dicen que este es resultado de un proceso bien violento y conflictivo donde el valor de cambio subsume otras formas de valor de uso, ¿no? Y además entender que la renta es una relación de carácter político con un carácter de clase, ¿no? Que es el trabajo también un trabajo de Elia Apostopoulos interesante sobre esto. Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, la renta no es solo una relación de carácter económico, es también, y en primer lugar, la renta es una relación de carácter político que involucra al Estado, en primer lugar, para generar regímenes de propiedad, o en concreto a la propiedad privada, para darle legalidad, legitimidad. Pero también involucra a los propietarios de la tierra como actores fundamentales, no solo como actores de carácter pasivo, ¿no? Sino ahorita que hable un poco de cómo ha sido el conflicto por la tierra en el Istmo de Tehuantepec, lo que quiero plantear es que localmente hay una resistencia a la política del ejido del Estado, por ejemplo. Entonces, bueno, es eminentemente política la renta porque involucra al Estado, involucra a los sujetos agrarios. En los últimos años, obviamente, va a involucrar a las empresas. Y como un proceso político, la renta permite analizar los conflictos como conflictos de clase, es decir, como un conflicto que involucra a campesinos y pequeños propietarios que se enfrentan a empresas eólicas. No estoy diciendo que los sujetos agrarios en el Istmo pertenezcan a la misma clase que las empresas transnacionales. Y también conflictos intraclase entre los actores subalternos. Hay una diversidad de actores que colisionan en torno a la distribución de las rentas. Analizar a la renta también o vincular a la renta en este caso de conflictos también permite mirar las configuraciones locales de poder y algo en lo que yo siempre estoy insistiendo, en la agencia de los actores subalternos.
Entonces, ¿qué ha pasado en el Istmo en torno a la tenencia de la tierra? Bueno, en este mapa, que de nuevo espero que ustedes lo puedan ver nítidamente, podemos ver dos regiones. Por un lado, en color amarillo podemos ver a los ejidos que pasaron por este proceso del procede y a partir del cual pudieron individualmente los ejidatarios pudieron decidir si rentaban o no sus parcelas para las empresas eólicas. Y por otro lado, acá en el centro, en esta cuadrícula, tenemos una región que desde por lo menos la década de los 50 se encuentra en un conflicto por la definición de la tenencia de la tierra. Estamos hablando de es una región que son los bienes comunales de Juchitán, que vienen desde el periodo colonial, siglo XVIII, gestionado por el municipio de Juchitán, que en el siglo XIX y siglo XX tuvo control sobre esos bienes comunales, y rentaba parte de esos bienes comunales. Después, o bueno, en el siglo XIX se constituyen en esos bienes comunales de Juchitán, se constituyen dos municipios, que son El Espinal y Unión Hidalgo, que está por acá. Entonces vamos a tener ahí como distintas divisiones político-administrativas que se van a ir sumando. Y bueno, que va a estar en disputa desde la década de los 50, ahorita les platico por qué, pero están en disputa, o la disputa surge por la expectativa de rentas derivadas de la construcción de un distrito de riego. Entonces, bueno, voy a hablar del conflicto en estos bienes comunales de Juchitán, que repito, ahora son 3 municipios y que ahora son además ya tratados como propiedad privada. De hecho, bueno, quisiera iniciar comentando que en Juchitán se rechazó la política del ejido, se rechazó porque Juchitán no perdió control de la tierra en el siglo XIX. A pesar de que hubo proyectos como el tren del Istmo de Tehuantepec, pero conserva parte importante de los bienes comunales. Y a principios del siglo, cuando entonces el Estado trata de territorializar también, digamos, a México desde esta creación del ejido, hay una resistencia. Y el caso de Juchitán se parece, por ejemplo, al caso de algunas comunidades en el norte del país, en Chihuahua. Por ejemplo, esta comunidad de Cuchillo Parado, que igualmente resiste la política agraria del Estado, considera que la influencia del Estado va a limitar el control local que existía. Oh, perdón, es que nunca faltan las tortillas y en fin acá todos los ruidos de las casas, de los barrios. Entonces, en Juchitán pasa algo similar que en otras comunidades. Entonces también yo aquí quiero plantear pues que localmente también hay comunidades, hay regiones en México donde ha habido un control de la tierra y un rechazo a la política agraria. Y entonces en Juchitán, en los bienes comunales de Juchitán, entre 1917 y 1949 hubo una gran resistencia a la política de creación del ejido. En comunidades aledañas donde había haciendas, por ejemplo, en Santo Domingo, la hacienda Santo Domingo, que después se convierte en este municipio de Santo Domingo Ingenio, que está por acá, no está marcado, pero es Ingenio Santo Domingo. Ahí y en los lugares, digamos, aledaños, se acepta la política del ejido, pero Juchitán no había perdido control y rechaza
rechaza hasta la década de los 50 cuando la creación del Distrito de Riego 19 pues obliga un poco a saber quién tiene la tierra, y el Estado entonces ya logra convencer tanto al municipio de Juchitán como a quienes tenían, a los rancheros que tenían la tierra, los convence de que es necesario deslindar, de que es necesario medir, de que es necesario identificar quienes poseen la tierra. Y entonces se convierte en 1964, a través de un decreto presidencial, se convierten los bienes comunales de Juchitán en ejido, 68,000 hectáreas. Y además establece que no hay propiedades privadas en esa área, que no debieran ser parte del ejido. Pero también a principios del siglo XX, en paralelo que se rechazaba la política del ejido, se recurre como una práctica muy, muy local, que hasta el día de hoy perdura, se recurre a los notarios públicos para empezar a establecer pues una especie de propiedad de parcelas que se tenían de manera consuetudinaria. Y entonces hay un rechazo al decreto de 1964 porque esas personas que tenían escrituras de notario público sobre ciertas parcelas, pues decían es que esto es propiedad privada. Y entonces se constituyen como un grupo muy poderoso de resistencia en contra de los parques, perdón, de la creación del ejido, y logran en 1966, o sea, logran llegar inclusive hasta, en ese momento era el candidato presidencial, Gustavo Díaz Ordaz. Él se compromete a revertir el decreto y en 1966 se excluye parte de parte de esas 68,000 hectáreas, 25,000 aproximadamente, que coinciden con la zona del distrito de riego, se excluyen del decreto de ejido, emiten un título de propiedad inexistente que le llaman propiedad privada de origen comunal, y y digamos que se allana el camino a la siguiente, bueno, digamos a la desaparición del ejido con esa primera exclusión de 25,000 hectáreas. En los 70 va a haber un conflicto muy importante, que es el de la COSEI, el de la Coalición Obrera Campesina y Estudiantil del Istmo, que en términos, digamos, de la tierra, trata de revertir la apropiación individual de la tierra, trata de revertir la decisión de 1966 de una comisión agraria para excluir estas 25,000 hectáreas, trata de tomar control del comisariado de bienes ejidales en Juchitán, y fue un conflicto bien fuerte donde el Estado interviene. Y desafortunadamente, después de la década de los 70, cuando la COSEI, bueno, se eclipsa su lucha, pero en términos de la tierra no se revierte esta apropiación individual, y al contrario, ¿no? Se va profundizando, de manera que llegamos a la década de los 90 y no hay rastro ya del ejido, no hay autoridades ejidales, porque desde los 70, desde el 74, no se nombró un comisariado de bienes ejidales, y dentro de ese territorio no hay quien defienda al ejido, ¿no? Si uno va y pregunta en estos 3 municipios, rechazan contundentemente, quienes tienen la tierra rechazan que eso haya sido ejido o tierra comunal, y siempre defienden esta idea de que es propiedad privada, ¿no? Aunque legalmente el decreto del 64 pues no fue abrogado, vamos a decirlo así, pero bueno, o sea, quiero destacar acá que el conflicto de los 60 tiene a la renta, o sea, la expectativa de tierra irrigada, tierra que produjera todo el año alimentos, es decir, y que incrementara rentas, pues es lo que hace que se resistan a la propiedad social,
Y eso, bueno, de nuevo, a principios del siglo XXI, cuando llegan las empresas eólicas, pues vamos a tener un nuevo episodio de ese conflicto donde otra vez la renta es fundamental para querer defender la propiedad privada, ¿no? Entonces, en los 90s, Procede, realiza todos estos trabajos en la región. Los ejidos, voy a volver al mapa, todos los ejidos, donde no hubo resistencia a principios del siglo a su creación, todos estos pasan por el proceso de Procede, para la redundancia, pero la zona de Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo queda sin títulos. Pero más o menos en esta época empiezan a llegar personas que se presentan a sí mismas como representantes de empresas. Localmente se les conoce como coyotes y empiezan a acaparar tierra, empiezan a firmar contratos de arrendamiento que sirven solamente como este proceso de asegurar tierra para la futura construcción de parques eólicos, ¿no? Estas primeras empresas después van a transferir los contratos de arrendamiento a las empresas que ya construyeron dichos parques, ¿no? Pero, bueno, en Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo, de nuevo, las escrituras notariadas no eran las que los empresarios necesitaban para dar certeza jurídica a sus inversiones, ¿no? Y entonces, en ese momento, ya en el sexenio de José Murat, sí, el sexenio, pero a nivel estatal, en el periodo de gobierno de José Murat, perdón, se plantea el tema de, pues, dar certeza jurídica a en estos 3 municipios. No querían que pasara Procede. Tenían muy claro que si Procede hacía esos trabajos, se iba a develar que esa tierra es de propiedad colectiva. Y hubo una fuerte presión de parte de los propietarios, los pequeños propietarios de esta zona, donde, por cierto, ahora voy a decir, en Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo, el promedio de tierra de las personas es de 17 hectáreas. En los ejidos es de 5 hectáreas, o sea, son superficies muy pequeñas, son más grandes en la propiedad privada, pero aún así no estamos hablando de personas que tengan 200, 500, 1000 hectáreas, estamos hablando realmente de pequeños propietarios. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Entonces, ¿cómo dieron los títulos de propiedad? Pues lo dieron a partir de un acuerdo entre las empresas eólicas, los pequeños propietarios de estos 3 municipios y el gobierno estatal, para que el Estado abriera una oficina específica para emitir, para hacer las escrituras. Entonces, acá les pongo 2 citas. En el trabajo que yo he hecho, pues he platicado pues, con ejidatarios y pequeños propietarios y también con funcionarios estatales, federales y representantes de las empresas. Y bueno, acá les pongo una cita de un propietario del Espinal, que él me contaba desde su perspectiva esta historia de los bienes comunales, de la creación del ejido, etcétera. Y él dice, nosotros nos consideramos pequeños propietarios, no ejidatarios, no comuneros. Cuando se construyó la presa de Jalapa del Marqués, el gobierno, sin consentimiento de nadie, nos pasó a ser ejidatarios, pero solo en el papel, nunca en la práctica. Las empresas nos pedían documentos legalizados, una escritura, y nosotros solo contábamos con las constancias que daba el municipio, pero el gobierno nos ayudó. El licenciado Ulises Ruiz, quien fue gobernador, fue quien lo hizo posible. Entonces, bueno, voy a ir pasando ya para ir terminando. Y bueno, entonces, pues un requisito para saber a quién se le pueden dar pagos, rentas por la instalación de infraestructura eólica, pues ese es un paso previo para la existencia de relaciones de este tipo.
Y otro tipo de conflicto, bueno, tiene que ver con la fijación y la distribución de las rentas. De nuevo, las rentas no se fijan por una cualidad natural del viento, ¿no? Porque si tal fuera el caso, se les pagaría muchísimo dinero. De hecho, al inicio, representantes del gobierno del estado para tratar de explicar las rentas que pagarían las empresas eólicas ponían la comparación de cuánto se paga en tiempos de bonanza el sorgo. Es una entrevista que acá no les puse. Acá sobre todo me quiero concentrar en los intermediarios locales, que son de dos tipos. En un primer momento fueron individuos, personas con influencia política, con grandes extensiones de tierra, comisarios de bienes ejidales en algunos casos, en fin, personas con cierta influencia a nivel local que fungieron como intermediarios entre las empresas, tanto las que llaman coyotes como después las empresas eólicas, las que sí construyeron los parques, con el resto de los ejidatarios y pequeños propietarios, ¿no? Fueron estas bisagras que dieron información, que facilitaron el arrendamiento, que facilitaron la identificación de quienes tenían tierras. Entonces hablamos de individuos en un primer momento y luego hablamos de comités, es decir, de grupos de personas que en cada polígono eólico se constituyeron como los intermediarios con las empresas, sobre todo a partir de la construcción de los parques eólicos. Y bueno, y que tanto a partir de los comités, pero también con el número mayor, porque en un parque eólico, en un polígono puede haber 100, 150 propietarios o ejidatarios. Entonces se estableció una especie de división del trabajo. Los comités se configuraron como quienes negociaban directamente con empresas para tratar de subir los arrendamientos, pero cuando esas negociaciones no tenían fruto, pues entraba el resto de los miembros de los polígonos y quienes pues ayudaban en el bloqueo de ya sea de los caminos o de los parques en ese momento en construcción o todavía después de la construcción, porque sigue habiendo conflictos, pues bloqueos de los parques eólicos para poder negociar con las empresas. Entonces, hay un personaje en particular que se llama Porfirio Montero, que ha sido diputado del PRI, es una persona con mucha influencia política a nivel local. Podemos decir que verdaderamente el cacique eólico, y él explica un poco cómo fue su labor de intermediación, ¿no? Él dice, algunas de las primeras empresas de la región que fueron, y ya las menciona, ¿no? La empresa francesa que existe, tiene parques el día de hoy, Electricité de France, DMX y Preneal, dice, algunas primeras empresas de la región fueron estas. Yo recomendé, por ejemplo, a estas empresas que fueran a buscar terrenos a tal municipio, a otras las llevé más lejos, a Santo Domingo Ingenio, en fin, ¿no? De nuevo, el capital se concretiza a partir de personajes concretos, ¿no? No es solo de nuevo la fuerza del Estado, no es, a veces en la literatura yo me imagino que se presenta el capital como una fuerza, no sé, metafísica, y no, hay una operación política de diversos actores y por supuesto que la hay a partir de personajes locales. Otro propietario en el Espinal, él me decía, ¿no? Aquí tenemos un señor con relación con mucha gente del Espinal. Él tiene mucha tierra y él sabe, tiene mucho trato con las empresas que llegaron a construir. Él fue el enlace de las empresas con los espinaleños. Él organizó, no sé de qué manera, no sé por qué, pero él organizó el comité de propietarios y quienes forman a este comité de propietarios son quienes tienen más terreno y más aerogeneradores, ¿no? Luego en Unión Hidalgo, otro miembro de un comité dice, nosotros nos fusionamos con los propietarios y ellos nos tuvieron la confianza, los demás propietarios privados nos nombraron como sus representantes. Y por eso tenemos que hacer algo por ellos, no nada más por la empresa, no solo lo que la empresa diga,
¿no? Nosotros tenemos que luchar contra ella y a favor de los demás propietarios, pero también nosotros congeniamos con los jefes. Y, por ejemplo, antes de 2018, dicen, nos reunimos con EDF y logramos que los compañeros cobraran 4,000 pesos por hectárea y un bono de 1,500 pesos. En fin. Y luego un representante de empresa, esta la agregué hace como media hora, esta parte también de qué piensan las empresas, y pues también las empresas se adaptan a las formas de negociación local, ¿no? Entonces, un miembro un representante de una empresa en la Ciudad de México, pues me decía, dice, en el Istmo es una región donde se basan mucho en estos comités. Una cosa que han buscado es que se instale el beneficio y que el beneficio se quede en su comunidad. En la construcción, mucha gente trata de tener un beneficio. Hay gente local que tiene camiones, maquinaria, se dedican a construir y quieren obtener el mayor beneficio posible. Y también ahí, para asegurar que se acaba, tienden a presionar. Y eso es algo con lo que hemos tenido que lidiar y en general se resuelve favorablemente. Hemos visto que algunas empresas han cedido más fácilmente que otras por evitar que se paren las operaciones. Aquí unas horas de no producción cuestan mucho dinero y a veces algunos al ponderar dicen, mejor lo soluciono de alguna manera que no me limite a estar produciendo. Entonces, bueno, los comités han logrado incrementar los pagos de renta. Por ejemplo, al inicio del 2006, por derecho de viento, que es un pago que se hace a todos solamente por estar dentro de un polígono eólico, ese derecho de viento estaba entre 1,500, máximo 3,000 pesos por hectárea anual. Y en 2018, cuando yo estaba en el Istmo, me decían, no, ya llegamos a 9,500 pesos, en fin. De nuevo, sigue siendo poco, porque además todos estos pagos depende, o la cuantía y qué tanto cambie la vida de ejidatarios y pequeños propietarios tiene que ver con qué tanta tierra tienen. Y ya lo comenté hace unos minutos, en los ejidos hay gente que tiene 2, 4, 5 hectáreas. En la pequeña propiedad, en esta ya con el conflicto agrario, pero que ya hoy de hecho es tratada como que pequeña propiedad, 17 hectáreas, 20 hectáreas, ¿no? Y también gente que puede tener menos, pero entonces quien tiene 2, 4 hectáreas y solamente le pagan derecho de viento, pues anualmente no recibe mucho dinero, ¿no? Entonces está en función de la extensión de tierra que se posea y de la infraestructura que tengan instalada. Donde hay un aerogenerador instalado, tienen un pago mucho mayor, se le llama una afectación permanente. Donde pasa un camino, se les paga también una cantidad mayor que donde solo se paga derecho de viento. Donde hay una subestación eléctrica, pues ahí se ganaron la lotería y les pagan una cantidad igual mayor. Entonces, pero todo esto ha dependido de negociaciones. En el tema del dinero, el Istmo es una región como otras tantas en el país donde hay pues muchos problemas de seguridad, y entonces en el tema del dinero había, y además no era mi intención preguntarles cuánto ganan, cuánto les pagan, pero siempre tenían esas reservas por temas de seguridad. Pero bueno, sabemos que los pagos han incrementado resultado de estas negociaciones y confrontaciones con las empresas eólicas, y también las empresas eólicas han accedido porque finalmente están tratando con un sector de la población que no quiere que se vayan, a diferencia de otro sector de la población, los movimientos sociales que no aceptan de ninguna manera estas inversiones. Entonces, pues también han aceptado negociar, ¿no? con estos actores. Entonces, pero un conflicto también muy, muy importante tiene que ver con la distribución de las rentas eólicas, porque justamente hay una percepción de que los comités y los intermediarios individuales han sido los más beneficiados. Hay gente que dice que los comités o en los terrenos de los comités es donde está la infraestructura, donde se paga más. Entonces, hay un montón de conflictos al interior de
los polígonos eólicos entre quienes forman parte de los comités y quienes no forman parte de los comités por estas desigualdades en las rentas, el tema de los empleos. Estamos hablando de una región donde por mucho tiempo hubo un ejido azucarero, el caso concreto de Santo Domingo Ingenio, el ingenio generaba empleo tanto en el campo como en el ejido, como en el ingenio, en la fábrica propiamente dicha. El ingenio quebró o lo quebraron y había una expectativa de que las empresas eólicas iban a generar empleos, pero en la producción de electricidad se requieren 12 trabajadores, cuando más, incluyendo vigilantes. Entonces, hay un montón de conflictos entre los propietarios, por ejemplo, por los empleos, por cómo se distribuyeron los empleos durante el periodo de la construcción, por cómo se distribuyeron los empleos cuando un parque eólico entró en operación. Hay conflictos por los pagos de bonos, inclusive en un municipio, en Santo Domingo, justamente, que ahorita estoy comentando, hay un bono que le llaman bono antibloqueo. Ahí en Santo Domingo hay 5 parques eólicos. Una empresa tuvo una presión para que les pagaran un bono fuera de contrato. La empresa de nuevo lo pagó para que no le restringieran sus operaciones. Le llaman localmente bono antibloqueo y luego los ejidatarios de las otras 4 empresas dijeron, pues también nosotros queremos, ¿no? Entonces hay un montón de conflictos que a lo mejor ahorita ya no me da tiempo de platicar. Pero bueno, que internamente, o sea, no solo son los enfrentamientos con las empresas, sino internamente también, ¿no? Entonces, quienes verbalizan más claramente estas desigualdades entre propietarios y ejidatarios son aquellos que tienen menos, ¿no? O sea, cuando yo hablaba con los comités, todos decían que todo era muy bueno, todo muy equitativo, pero realmente quienes no están en los comités pueden hablar mucho más de esas desigualdades, ¿no? Y de esas asimetrías de poder en las que están inmersos, ¿no? Entonces, este es un propietario del Espinal que hacía una lectura bien interesante de cómo son, de por qué son los comités. Y entonces él me decía, el comité se supone que representa a todos, pero en realidad el contrato de arrendamiento es individual con la empresa. Entonces, mi idea de por qué hay comités es la siguiente. Ellos no representan legalmente, pero de manera política sí, pues son personas que han trabajado, la gente los conoce, saben organizar y son líderes. Entonces, ellos median cualquier inconformidad con la empresa y ellos también se acercan a los propietarios para involucrarte. A través de ellos se trata con la empresa, pero no debería ser así porque de manera legal no tienen representatividad, pero como son los mayoristas, es decir, son los que tienen grandes extensiones de tierra, son los que controlan. Bueno, espero que sigan conmigo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, como ya les decía, pues la renta no es solo una relación económica, sino sobre todo es una relación de carácter político. Cuando yo hablo en esta presentación de la política de la renta, yo me refiero, por un lado, a los procesos institucionales y políticos que garantizan el monopolio de la tierra e indirectamente del viento, y ese monopolio es lo que permite obtener las rentas. Y la política de la renta también se refiere a los conflictos entre 2 clases sociales, entre las empresas y los ejidatarios y pequeños propietarios por la fijación de las rentas y conflictos intraclase por la distribución de estas mismas. Ahora, incorporar a la teoría de la renta en los conflictos por los bienes comunes nos permite entender a la circulación y distribución del capital en contextos sociopolíticos concretos y también permite generar una narrativa más compleja de los conflictos socioambientales, una narrativa que en la ecología política de manera simplificada se presenta normalmente como la resistencia indígena y campesina frente al capital transnacional. Está motivada por la defensa de las formas de vida tradicionales. En el caso que yo planteo, pues estamos hablando de zapotecos también,
pero que es de zapotecos que por necesidades económicas y por motivaciones políticas aceptan los arrendamientos. Entonces, bueno, por cualquier cosa, este es mi correo de contacto y pues les agradezco mucho por su atención. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tan interesante charla. Justamente te decía al principio de la sesión que con Miguel, junto con otras compañeras y compañeros, estamos buscando, digamos, no buscando, problematizando más bien esos intersticios, ¿no? Que hay entre los análisis más macro, más en el terreno, ¿no? Sobre este papel de intermediarios, de caciques, ¿no? En la apropiación y reproducción, digamos, del capital, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la charla. Bueno, ahora damos paso a la sesión de preguntas, comentarios, y bueno, y aquí está el primero. Fernando, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora Lourdes. Me presento rápidamente. Yo soy estudiante de la FES Aragón en la UNAM y del doctorado, y precisamente mi tesis trata sobre esta problemática, las afectaciones que ha tenido la energía eólica en el Istmo. A mí me gustaría saber, doctora, si nos pudiera compartir un poco su experiencia de campo, la investigación que usted ha hecho en relación con los proyectos de la energía eólica comunitaria. Como seguramente usted sabe, hace aproximadamente 12, 13 años, algunos comuneros, propietarios y la población en general en Ciudad Ixtepec se organizaron para poder conformar ellos mismos un proyecto que generara energía a partir de su propia gestión comunitaria, que en este caso pues involucraba a los propios pobladores y, bueno, en este caso a las autoridades del sector energético. Como sabemos, pues este proyecto no le dieron viabilidad, más que nada, pues el secretario de Energía de ese entonces, si no mal recuerdo, se llamaba Jordi Herrera, del sexenio de Felipe Calderón, pues básicamente no le dio el visto bueno para que un proyecto de esta manera se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, en las visitas que yo mismo he realizado, al igual que usted, para conocer mucho de las problemáticas de primera mano que se han dado en estas comunidades, muchos pobladores no quitan el dedo del renglón. Muchos pobladores realmente consideran que un proyecto comunitario podría romper la dinámica de conflictos que hay, en el sentido de que las empresas pagan, como usted lo ha estado señalando, una renta ínfima en comparación con los grandes beneficios que obtienen, e incluso al interior de las mismas comunidades se generan conflictos entre quienes poseen la tierra o entre quienes forman parte de los comités, como usted señala. En ese sentido, doctora, me gustaría escuchar sus consideraciones. ¿Cuál es la posibilidad de que los bienes comunales, en este caso la tierra, el viento, se transformen en proyectos de energía eólica comunitaria, y que estos proyectos puedan romper con la dinámica de monopolio de la renta y los conflictos por la distribución de la misma que hay actualmente en el Istmo? Gracias. Gracias, Fernando. ¿Quieres contestar, Lourdes, o damos paso a otro comentario? Pues como ustedes me digan, si quieren, juntamos 2 o 3. Órale, va. ¿Alguien más, aparte de Fernando? Bueno, pues si quieres. Sí. En lo que se anima. Sí. Vale. Sí, efectivamente, Fernando, hace ya un buen tiempo hubo una iniciativa en Ixtepec, en Ciudad Ixtepec, de un grupo de comuneros y una, pues no sé si llamarle ahora ONG, colectivo Llanza, ajá,
También en ese momento yo estaba ya visitando el Istmo y tuve oportunidad de escucharlo a él, al encargado de Yansa, Sergio Seransky, que me parece una persona súper inteligente, una persona muy articulada. Y la propuesta que él tenía, como tú dices, pues no les permitieron participar en una licitación para que hubiera un parque eólico comunitario, ¿no? El tema aquí es que en el esquema que en México solo se ha previsto para la generación de energías renovables o energía eólica en concreto, es un esquema muy caro, ¿no? O sea, intensivo en capital. Un aerogenerador, no sé, costará 5 millones de pesos. Entonces, no hay, ahora, no se ha previsto otra forma más local, comunitaria y alternativa, porque las renovables nos ofrecen esa posibilidad de ser una forma de producción de energía más alternativa y las comunidades potencialmente pueden apropiarse de la energía, ¿no? Justo la transición energética tendría que incorporar eso de manera activa, pero aquí estamos hablando de que solo les ha interesado pues atraer inversión, ¿no? Inversión transnacional. Y entonces no se han generado, me parece, mecanismos legales, no sé, que faciliten esto, hacer posible parques eólicos o solares comunitarios, que a lo mejor no necesariamente tengan que ser para la venta. Bueno, sería ideal, ¿no? Yo no me pongo a que los zapotecos le vendan electricidad a CFE. Si Iberdrola se las vende, ¿por qué no se las va a vender la comunidad de Ixtepec, ¿no? Pero también otras formas de generar electricidad para el autoconsumo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Sin yo haber estudiado mucho ese tema, pero conozco el caso, pues hace falta que haya mecanismos tanto legales que lo faciliten, que lo prevean. Hace falta, obviamente, incentivos económicos, fiscales. Entre los funcionarios que yo entrevisté a personas de Nacional Financiera, porque estos parques eólicos se financian no solo con recursos de la banca internacional, se financiaron también con recursos de Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, no sé si Banobras, ¿no? O sea, hay dinero público ahí. Entonces, falta todo eso, ¿no? O sea, queremos que haya parques eólicos comunitarios, solares comunitarios. Tendríamos que generar las condiciones para que eso sea posible en la escala que las comunidades decidan, ¿no? Pero la limitación en este caso es también pues lo financiero. Cuando a Grupo Yansa y a Ixtepec les impidieron participar en la licitación de Comisión Federal de Electricidad, la limitación era que pues no podían demostrar cartas de intención por millones de dólares, ni me acuerdo cuántos, ¿no? Pero, o sea, una comunidad no puede hacer eso, ¿no? Entonces, de nuevo, las renovables ofrecen el potencial de una apropiación de la energía, pero no es en automático, ¿no? Y lo que se ha privilegiado en México y en el mundo, porque las nuevas transnacionales de la energía son las eléctricas, Iberdrola, bueno, las empresas chinas también, ¿no? Pero se requiere generar esas condiciones y tendríamos que pues empezar a discutir ese tema también, ¿no? Eso es lo que podría decir, Fernando. No sé si conteste.
la pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Solo Lourdes, llámenme Lourdes. O maestra, todavía me gusta más. Gracias, doctora. Okay, ¿alguien más? No sé si pudiera, digamos, ahondar un poco más en la discusión para que nos pudiera compartir su experiencia, Lourdes. Me preguntabas en el campo, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso, usted, como dice, ha estado, pues, desde 2013, ¿no? Me parece, ya dando estos recorridos por los municipios donde se han estado implementando los proyectos de la energía. En ese sentido, ¿usted qué dinámicas ha visto al interior de las poblaciones? Como bien señala, desde una perspectiva académica tendemos a englobar mucho, ¿no? A tratar, digamos, a cada actor social como si fuera un ente homogéneo, sin intereses, con prácticamente las mismas aspiraciones, pero en realidad pues las dinámicas son muy complejas, quizá como en cualquier ámbito, ¿no? Y en este caso, mucho de lo que se habla es que algunos pobladores ya definitivamente ya no quieren más proyectos, a pesar de que ya incluso ya no hay mucho espacio disponible, o sea, ya prácticamente se está encerrando a sí mismo. Muchos pobladores ya no, que en las pocas parcelas de tierras disponibles, pues ya no quieren más proyectos. Los que más están pensando en obtener recursos, pues son los propios propietarios de tierra. O sea, hay una dinámica que pone en conflicto a incluso los propios habitantes de las comunidades. Sin embargo, digamos, un proyecto de este tipo, tal vez sí podría tener la posibilidad de reencauzar los propios beneficios que se pudieran generar. En este caso, como dice, vender la energía como lo está haciendo actualmente Iberdrola, canalizar la energía hacia las necesidades de la población o incluso las necesidades productivas. No sé usted cómo ha visto, cómo ha estudiado estas dinámicas en la región. Híjoles, bueno, pues el Istmo es una región muy compleja. O sea, todo es político en el Istmo. Yo creo que uno tiene que entender que el Istmo es así, ¿no? Hay una gran cantidad de actores que uno de pronto no imagina desde Ciudad de México o desde Huatulco, que es donde yo vivo. Y entonces toma tiempo, por un lado toma tiempo identificar a los actores, toma tiempo entender entender cómo funciona lo político en el Istmo, toma tiempo. Y a veces, o sea, la seguridad con la que yo empecé a ir en 2013 no fue la misma en el sentido bueno, seguridad en dos sentidos. La seguridad con la que yo pensaba que iba a encontrar en el Istmo, como yo concebía que era el Istmo, no es la misma con la que yo entré después en 2017 y 2018, y seguramente sí, vuelvo a ir. Yo quisiera ahora concentrarme, por ejemplo, en municipios que han sido poco tratados, como Santo Domingo Ingenio, que de hecho, si tienes la oportunidad, Fernando, sería buenísimo que en Santo Domingo Ingenio yo creo que se despliega de manera muy compleja los conflictos por la energía, porque es una región que vivía de nuevo del ingenio azucarero. Y hoy que el ingenio ya, bueno, hace ya 15, 20 años que el ingenio ya dejó de operar, hay un montón de conflictos
de los ejidatarios con las empresas, de las empresas con el municipio, del municipio y los ejidatarios, por la energía eólica y por las rentas y por la responsabilidad social corporativa, por los empleos. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que ya estando en terreno, la situación obviamente se pone mucho más compleja porque ya nuestras certezas de una comunidad resistiendo firme contra los parques eólicos ya no es tan palpable. También depende de las coyunturas. Ahorita estamos en un contexto donde ya todo lo que se vio hace 20 años, ya todo se construyó. Hubo un solo parque que fue reubicado, estaba en la zona de la laguna, de las lagunas. Ahí hubo una resistencia muy fuerte de personas de Juchitán, Álvaro Obregón y luego de la zona ICOT, de los municipios de San Mateo y San Dionisio del Mar. Pero no se canceló, se movió de lugar, pero todo se construyó. Entonces ahorita estamos en un periodo donde la conflictividad además se ve menos, tanto entre los sectores que aceptan la energía eólica por las rentas que les genera, como los sectores que se oponen a ella. Pero, bueno, no sé si estoy contestando, Fernando. Sí, otro tema, además, que sale en concreto cuando uno está en el campo, es el tema del crimen organizado. Huachicol. Está la zona de en Salina Cruz tenemos la refinería. Entonces hay crimen organizado por huachicol, robo de combustible, y hay crimen organizado pues de otro tipo de tráfico de drogas, y eso pone también una complejidad, porque aunque uno no pregunte, sale el tema de que en mi parcela ya no puedo entrar porque hay un grupo ahí que está ordeñando, este es un tema que se dice, pero yo no lo he estudiado y algunos que estudian el tema también le huyen, que las empresas eólicas contratan a sicarios para que si hay alguna especie de resistencia de algunos ejidatarios o propietarios, los intimiden, ¿no? Entonces, yo en concreto tenía un contacto con un pequeño propietario del Espinal, que la verdad, yo platicaba mucho con él y me daba muchas ideas de lo que es esto, ¿no? Y siempre salía el tema de los sicarios. Entonces él una vez me decía, es que si yo, por ejemplo, si a mí se me ocurre ir a cerrar ahorita la construcción del parque, el Eólica del Sur era el que en ese momento estaba en construcción, y al ratito ya tengo a los sicarios que vienen y me dicen, a ver, cabrón, bájale, quita tu camioneta. Entonces, sí, en el 2020, me parece, en las elecciones municipales, donde el candidato del PRI estaba haciendo, estaba en campaña, y tenía entre su planilla, digamos, a la hija del capo local. Hay un cártel chiquito que se llama el cártel de Juchitán. La hija del capo local era la candidata, era parte de su planilla, y la asesinaron a ella saliendo de un café en Juchitán, uno de los cafés más populares de Juchitán. Entonces, o sea, como pasa en México, ¿no? La política, la actividad económica y el crimen organizado a veces están muy íntimamente vinculados, ¿no? Entonces, esas son como mis experiencias del campo. Entonces, el istmo es complicado, pero uno puede entrarle digo, sin miedo.
Yo ahí lo que recomiendo, si no has ido todavía al campo, más bien asegúrate de ubicar a personas que te faciliten la entrada. Y yo te recomendaría ir a municipios un poco más tranquilos. Juchitán es muy atractivo, pero Juchitán está muy estudiado y es difícil vivir en Juchitán por ese tema del crimen organizado, ¿no? Por lo menos lo era en el 17 y 18. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían, vente para el Espinal o vente para Santo Domingo, porque aquí estamos más tranquilos. Pero bueno, con cuidado, yo creo que todo se puede hacer. No sé si esto conteste. Sí, sí, bastante mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Jaime, por favor. Ya, ahí está. Pues más que una pregunta es nada más un comentario y agradecimiento. Soy el tutor de Fernando, lo invité y pues nada más agradecer la organización. Ya he participado en otras de las sesiones del seminario y pues muy interesante. A Lourdes pues le agradezco su esfuerzo, su trabajo. Por ahí del 2014 estuvimos por allá en la Universidad del Mar, en un congreso de la MEI, y me acuerdo, bueno, contaré muy brevemente la anécdota que nos sucedió allí en la Universidad del Mar. Modesto Seara Vázquez era el coordinador del sistema de universidades del estado de Oaxaca, y bueno, pues en ese tiempo, en la inauguración, había invitado a un amigo español, bueno, pues ellos son españoles, y bueno, pues subió el amigo español ahí a la inauguración con Modesto Seara Vázquez, y dice el compañero, dice, cuando le dicen el sistema de universidades del estado de Oaxaca, pues uno piensa, pues un sistema todo primitivo, ¿no? O sea, uno va a llegar a un lugar inhóspito y con condiciones verdaderamente difíciles. Dice, pero es un gusto llegar a un lugar donde pues las condiciones son otras, ¿no? La verdad es que esta es una universidad de a de veras, o sea, tiene la calidad, los equipos, lo que necesitan los estudiantes. Y pues nada más repetiré lo que dijo él en ese momento. Al final, los que más necesitan de una muy buena educación son precisamente los que menos tienen. Y el impacto de la educación sobre los que menos tienen es fundamental. Y bueno, pues la verdad es que gracias por la plática, por la participación y por el seminario mismo. Nada más, era lo único que quería decir. Gracias. Me preguntan si tengo bibliografía a la mano. Sí, bibliografía, o sea, de mía o de otros autores que estén trabajando el tema, Paola. Ok. Sí, lo que podemos hacer, bueno, le facilité a Oscar 2 textos. Sí, no puedes hablar, no te preocupes. Le facilité a Oscar 2 textos que me parece que se compartieron y bueno, son 2 textos donde yo hablo de la renta. Y tengo un tercero que estará próximo a publicarse y yo creo que ya voy a cerrar este tema. Porque si no siempre voy a hablar de lo mismo en todos los lugares. Y también hay una gran literatura sobre este conflicto en específico. Lo que podemos hacer es que yo se la facilito a Oscar y si él les hace favor de ponerla en un drive, pues a partir de ahí ya se puede compartir. Pero sí hay pues ya muchos autores. Puedo mencionarte, por ejemplo, Alexander Dunlap,
ha sido uno de los que más ha escrito, sobre este tema. Él tiene una perspectiva de la energía eólica como un proceso eminentemente violento. Yo no comparto todo lo que él dice, pero es uno de los que, a los que más se cita, además. Simin Hawi y Dominique Boyer, lo estoy anotando, ellos fueron de los primeros que vinieron al Istmo y hicieron un trabajo muy, muy completo, tenían un financiamiento muy bueno, la verdad. Hicieron un montón de entrevistas, estuvieron mucho tiempo acá en el Istmo, en Oaxaca y en Ciudad de México. El hecho de que fueran extranjeros les permitió reunirse con gente a los que pues uno no tiene acceso, ¿no? Me parece que entrevistaron a Felipe Calderón, entonces tienen una perspectiva muy completa. Alguien que a mí me gusta mucho, que hace cosas que son similares a las mías, se llama Gerardo Torres, de la Universidad de Sussex, me parece. Él también, Adolfo Mejía, de la Universidad de Edimburgo. Creo que son algunos que ahorita yo ubico. De la UAM, Roberto Diego ha escrito algunas cosas, y Roberto Diego está muy vinculado con los movimientos del Istmo, entonces también es una postura muy interesante. Creo que son ahora los autores que puedo citar, y si tú entras a ResearchGate, seguro puedes bajar varios. Igual los míos están todos en ResearchGate. Bueno, no son muchos, pero ahí están los textos de ResearchGate. Ahorita te paso. O en Google Scholar, también ahí me puedes encontrar, y a lo mejor ahí ya puedes jalar los textos. Son algunos que, y casi todos hombres. Isabel Altamirano, y además la mayoría están en el extranjero. Isabel Altamirano creo que está en la Universidad de British Columbia. Ella, desde el feminismo decolonial, también ha hecho trabajos, entonces, creo que son los que ahora puedo recordar. Pero le paso a Oscar alguna lista o algunos textos, y si él me hace el favor de facilitarlos, compartirlos con ustedes. Sí, sin problema. Si no se puede, pueden escribir un correíto al correo del seminario y ya por ahí las distribuimos. Bueno, pues, ¿alguien más? Ok. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante el trabajo, dado que hay como un contexto, digamos, un primer de discusión, digamos, homogénea, ¿no? Un primer contexto es se repite, y hay un montón de literatura que habla sobre extractivismo, no extractivismo, y todo es no extractivismo y todo es extractivismo, ¿no? Hay otro tipo de literatura que ya desde la década del 70 está esa discusión, pero que recientemente ha llegado a América Latina, que es el asunto de la financiarización de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, digamos, dialogas, conversas, te retiras, te haces un lado? A mí me parece, digamos, que tu trabajo está, digamos, separado de esas discusiones, lo cual me parece bien, porque innova, porque justo está en el terreno. Hace rato decías, eso es mi experiencia del trabajo de campo, ¿no? Cuando uno revisa textos de estos que te digo sobre financiarización de la naturaleza o extractivismos o neoextractivismos, parece que se quedan en la discusión macro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace poco, acá en el seminario, teníamos un compañero venezolano que justamente discutía la relación entre
el crimen organizado y los extractivismos, ¿no? Y entonces cuando uno le hacía un tipo de pregunta como de cuál es el reto metodológico, digamos, para poder entrarle, ¿no? Y entonces pues salen las respuestas como de pues ahí ya te la debo, ¿no? O sea, como que la imaginación en términos, esta imaginación sociológica, científica, la reflexividad científica, pues se queda corta, ¿no? Y entonces en trabajos como el tuyo, pues dan cuenta de que pues más bien quien se queda corto es uno, ¿no? O sea, es incapaz de imaginar rutas, digamos, críticas, alternativas, ¿no? Para poder llegar al campo, ¿no? Justamente una de las cosas de las que adolecen estas discusiones sobre el extractivismo o sobre la financiarización de la naturaleza es que se quedan en los números, ¿no? O sea, no vamos a los sujetos, ¿no? Y entonces me parece que estás del otro lado, pero quisiera saber cuál es tu, digamos, opinión, digamos, acerca de, de estos marcos, porque esos sí son marcos, ¿no? Yo digo que la teoría es aparato crítico, más bien no son marcos, ¿no? Esto sí parece ser que encajonan la realidad y de ahí no se salen, ¿no? O sea, hay congresos, hay simposiums, ¿no? Que justamente todo es sobre extractivismo, ¿no? O todo es sobre financiarización de la naturaleza y no dan pie a más, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Sí, sí, efectivamente me distancio un poco. ¿Por qué razón me distancio? Híjole, para mí, y aquí veo que entonces hay chicos de doctorado. Yo me tardé mucho en hacer el doctorado, me tardé entre maestría y doctorado un montón de tiempo, ¿no? Yo me sentía preparada para hacerlo, no sabía en qué, en fin, yo sentía que hacer el doctorado era como, o sea, cuando uno se casa se puede divorciar, pero un doctorado no tienes marcha atrás, entonces me tardé muchísimo, pero decidí bien. Y, y algo que a mí me costaba mucho trabajo en el doctorado era entender lo que era, lo que tenía que ser una tesis de doctorado. Y yo, se los dije al principio, iba con la idea de yo hablar de los movimientos sociales. A pesar del tiempo que yo ya había tenido en el Istmo, y yo les decía a mis supervisores, a mis directores de la tesis, que fueron dos, pero sobre todo el más joven, que se llama Jaffe Wilson, y que fue quien hizo toda la talacha de leer mis tonterías del primer año, y bueno, y yo le decía a Jaffe Wilson, es que lo que dicen los autores en torno al extractivismo, la resistencia, el despojo, en fin. Y él me decía, pero si eso ya se ha dicho, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres escribir una tesis sobre lo que ya se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha dicho? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha abordado? ¿O qué es lo que qué es lo que se ha abordado, pero solo desde una perspectiva? Entonces, me costó mucho trabajo, pero el campo me abrió el camino. O sea, bueno, entrar al campo dispuesta a sorprenderme, vamos a decir, ¿no? O sea, entrar al campo con la receptividad para entender que a lo mejor lo que yo estaba previendo no lo podía encontrar. Entonces, por un lado, eso, o sea, me confrontó mucho entrar al campo o ir de nuevo al Istmo y descubrir que todas estas narrativas sobre el extractivismo y la resistencia no eran tan presentes. De hecho, creo que están más entre los académicos que en el Istmo en concreto. Entonces, eso me confrontó mucho. Y después se convirtió en diciendo que tengo que hacer, me están diciendo que tengo que abordar cosas que se han dicho, pero de otra manera, o que no se han estudiado. Entonces es un camino que creo que es parte de quienes estamos un poquito locos y queremos hacer estudios de doctorado.
porque es duro, es duro, no sé, espero que su experiencia no sea así, colegas, pero la mía de veras fue de muchas dudas, de un montón de cosas pasan, y uno no siempre sabe si lo está haciendo bien. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, Oscar y compañeros, la teoría es difícil. A mí me seducen mucho bueno, obviamente me seduce mucho pensar al capital desde los estudios marxistas, pero eso es bien complicado. O sea, para mí es difícil, Entonces, hacer aportaciones de ese tipo, híjoles, no me siento capaz. Y entonces, pero ¿qué es lo que los estudios empíricos nos pueden dar? ¿No? Que eso también lo aprendí en el doctorado. O sea, ¿qué es lo que tu estudio empírico puede decir respecto a los procesos de financiarización o respecto a los procesos de capitalismo rentista que están en el abstracto? Algo que, por ejemplo, Eric, mi director, decía, era, me decía, tú tienes que ser capaz de bajar acá, a nivel de tierra, las formas de circulación del capital, ¿no? Él decía, porque inicialmente mi trabajo estaba como muy influenciado por los trabajos de David Harvey, y él decía, es que Harvey teoriza, perfecto, pero a Harvey le cuesta mucho entender lo sociopolítico. Entonces, todo eso me influenciaba. O sea, yo me dejé guiar también por lo que me recomendaban. Yo no quería estudiar la renta, francamente, no, se me hacía bien difícil, bien aburrido. Y entonces, pero escuchar lo que los directores te sugieren, que es por algo. Y bueno, uno de los artículos que yo les compartí, que bueno, que es el último artículo el único artículo que como tal he publicado más capítulos, porque la verdad son más fáciles de publicar, y al margen de el prestigio que tiene la Universidad del Mar, lo cierto es que dedico mucho tiempo a docencia, mucho tiempo a calificación, entonces, bueno, a calificar, entonces tengo poco tiempo para concentrarme en escribir artículos originales y que aporten a la teoría, pero el único que hasta ahorita he publicado, el que se titula Land Grabbing or Value Grabbing, me doy cuenta que sí constituye una aportación teórica, pero mi aportación teórica no deriva de mi capacidad de abstracción, sino más bien de aportar a partir de lo que un caso empírico ofrece. Entonces, pues, esas son las razones por las cuales me distancio un poco, pero no rechazo que tienen también razón todos estos argumentos en torno al el extractivismo, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, Lourdes, pues muchas gracias. Fue muy rica la charla y espero no sea la única vez que nos estés acompañando. En estos días te envío un correíto con tu constancia y bueno, a las y los que nos acompañan, bueno, también a ti, por supuesto, pues las sesiones del seminario son mensuales, regularmente son a fin de mes, ¿no? Y pues bueno, publicamos el cartel en nuestra página de Facebook, tenemos un canal de YouTube donde se suben las sesiones grabadas y bueno, también un correíto para cualquier duda, pregunta, comentario, pues lo atendemos. Y bueno, seguimos en comunicación a ver qué podemos hacer más adelante. Bueno, pues un abrazo y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Cuídate.